Hola amigos de Viva Piñata Factory, mi nombre es Mariel Mayora, estoy muy contenta de estar celebrando los 2 millones de seguidores en YouTube y qué mejor manera de hacerlo con estas piñatas tan bonitas que nos dieron nuestros amigos. De verdad que es un gran trabajo, se los recomiendo muchísimo. Vayan a su página porque tienen videos, fotos con famosos bien padres como Fobia, Guillermo del Toro y vayan a curiosear porque vale mucho la pena y su trabajo está hermoso. Tanto que no las quiero romper, pero bueno, los quiero, les mando un abrazo y síganlos en sus redes. ¿Qué creen? ¿Qué? Llegamos a los 2 millones de seguidores en YouTube. ¡Yay! Para celebrar, les tengo una sorpresa arriba. ¡Corran! ¡Guau! Miren qué bonitas piñatas nos regalaron nuestros amigos de Viva Piñata Factory. Salgo muy guapo en mi piñata. Vamos a partirla. Basta, audiencia, no se metan con mi escultura. Bueno, entonces la de colorina. No, la mía tampoco. Bueno, entonces la de Mariel. No, ¿por qué la mía? Porque queremos los dulces. ¿Y si sacamos los dulces sin romperla? ¡Excelente idea! Gracias, así no nos peleamos por los dulces. Pero sin pelea ya no es divertido. Claro que no, Paleta. Hoy es un día para celebrar, no para pelear. ¡Yupi, guau! ¡Qué alegría tener 2 millones de amigos! Esta fiesta también es de ustedes. Los queremos mucho. Hola mis queridos festis, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Elizabeth y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos una súper sorpresa. Tenemos una gran invitadaza y aparte les queremos hacer un pequeño vlog para que ustedes vean lo que hay detrás de lo que es Viva Piñata Factory, cómo empezamos a trabajar. Así es que les voy a mostrar un poquito el proceso de lo que nosotros hacemos y los voy a llevar todo este camino hasta que lleguemos con nuestra invitada. Es un gran honor para nosotros y si ustedes quieren saber quién es, entonces quédense a ver el video. Bueno, pues así es como empiezo yo a trabajar. Acomodo lo que es mi lugarcito. Como ven, ahí tengo de este lado, se puede ver, es una caja donde pues por lo general pongo mis churritos. A veces es muy difícil tenerlos por colores porque pues no se puede, bueno, soy un poco desorganizada, pero para mí es más sencillo así porque ya en una sola caja busco todo. Aparte, pues los churritos ocupan, los churritos ocupan muchísimo espacio, entonces tener como muchos almacenados ocupa más espacio, entonces para mí es más cómodo tenerlo así. Y igual por ahí pueden ver mis palitos de bandera, lo que es mi pistola de silicón, tijeras y por este lado, ahí pues se puede ver lo que es ya la base de cartón y todo lo que necesito. Ya una vez teniendo todo esto listo, pues ahora sí me pongo cómoda, pongo una serie o algo, porque voy a estar un buen rato aquí haciendo pues todo el diseño de la piñata, mis cuerpos, mis churros, entonces a ponerse cómodos. Bueno, entonces les quería dar un pequeño tip aprovechando este tipo de colores. Bueno, más bien, creo que en otro video ya les había platicado que no hay que encasillarse en una sola marca. A nosotros nos gusta tener variedad de colores como este. La verdad no sé cómo se llame, pero es un color como coral, yo creo, ¿no? Entonces, un tip que yo les doy es que ustedes no se encasillen, busquen todos los colores que les gusten, porque hay veces que cuando son piñatas personalizadas, en la ropa y eso, pues hay colores muy, muy específicos. Yo sé que no vamos a encontrar exactamente el color que buscamos para que sea la ropa idéntica, pero pues sí hay que tener una gran gama de colores, desde azules, rosas, morados, verdes, amarillos, naranjas, porque pues ya se los había platicado en otro video, de un solo color hay infinidad de tonos, entonces hay que tener la mayoría de todos para que podamos también en nuestros diseños tener esa variedad y esa gama de colores. Eso nos da como un toque un poco diferente. Y cuando hacemos las piñatas personalizadas, pues obviamente se acerca muchísimo más pues lo personalizamos más, ¿no? Porque se acerca el detallito al color de la ropa que nos mandan o así. Entonces creo que es un buen tip.
Y yo por eso les quise mostrar porque este es un color que normalmente no encontramos o no se usa en las piñatas, no es tan común, pero nosotros lo tenemos. Por lo menos traten de tener siempre lo que es un paquete de esos colores, que son como, te piden muy de vez en cuando, y tener un buen bonche de todos los que se ocupan en general, ¿no? ¿Qué marca es? La verdad ya ni me acuerdo porque este papel lo tenía ahí olvidado, entonces, bueno, no olvidado, sino guardado, almacenado, entonces, pues creo que puede ser un buen tip. Y pues ahora sí, ya me voy a poner a hacer mi cuerpecito y los voy a tener aquí un ratito para que ustedes vean. Ya si se me va ocurriendo algo y sobre la marcha van saliendo más tips, pues se los voy a ir contando. Hola amigos de Viva Piñata. Bueno, como les dijo Eli, les estoy platicando un poquito de lo que vamos a hacer o de lo que estamos haciendo para esta colaboración que tenemos muy especial. Como ven, trabajamos en el mismo lugar. Utilizamos la caja de churritos, tenemos nuestra mesita, pero bueno, eso no se ve. Y bueno, prácticamente es la sala de la casa. Aquí es donde trabajamos, nos gusta porque es muy cómoda, podemos escuchar música, etc. Como ven, yo lo que hago mi parte es hacer lo que son los detalles de las piñatas, como aquí pueden ver. Ahorita estoy trabajando en un ojo de estrella. Acá está la paleta payaso, ojos de gomita, boquita de gomita. No sé si ya adivinaron con quién vamos a hacer esta colaboración. Bueno, si están viendo el video ya vieron con quién lo estamos haciendo, pero queremos también que conozcan un poco de cómo es que trabajamos, dónde lo hacemos. Aquí lo que voy a hacer en esa estrella, corté unos churritos en diagonales y estoy tratando de darle la forma. Esperemos que quede, pero bueno, es parte de las piñatas que siempre hay que hacer prueba y error para poder dejar los mejores diseños posibles, ¿no? Y bueno, prácticamente nada más es un vistazo rápido a lo que yo hago. Y bueno, pues vamos a seguir con Eli a ver qué es lo que va a hacer y dónde está ahorita. Así que vamos. Hola Festi, soy yo otra vez. Y pues bueno, como ven ya quedaron listas las piñatas. Y ahora sí, espero que con esto ya se den una idea de a quién vamos a visitar. Así es que vamos a emprender el camino y pues acompáñenme.
Bueno amigos, después de muchas horas de trabajo y un recorrido un poquito largo, ya estamos por fin con nuestra gran invitada. Muchas gracias por recibirnos y dejarnos ser parte de este gran logro. Para ti es Mariel, para quienes no la conocen, pero yo sé que muchos de ustedes sí la conocen seguramente. ¿Cómo estás? Eli, muy bien, estoy feliz con mis piñatas, muchísimas gracias. Estamos celebrando los 2 millones de seguidores en nuestro canal de YouTube y qué mejor manera de hacerla con estas piñatas tan bonitas. Estamos súper emocionados, las paletas y yo, la audiencia, todos con este resultado. Nos dejaron con la boca abierta. Ay, muchísimas gracias por dejarnos ser parte de este gran logro. Y pues nada más te queremos hacer unas preguntitas. Yo sé que muchos te conocen, pero ¿nos puedes platicar para los que no te conocen qué es lo que haces? Claro. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Con mucho gusto, ¿quieres que te ayude para que no te me canses? Hacemos catafixia, ahora Eli nos detiene las paletas. Bueno, pues les voy a contar un poco de mi historia. Desafortunadamente, antes de la pandemia, se metieron a robar a mi espacio, se llevaron todas mis cosas, mis cámaras, computadoras, todo el esfuerzo de muchos años. Yo estaba muy triste. Y entonces, después vino el coronavirus y en el aislamiento de la cuarentena, pues no tenía nada que hacer. Solo tenía un teléfono y me puse a hacer videos con mis personajes. Y los personajes hechos de basura ya los tenía, ya era un proyecto que tenía ya desde hace tiempo, pero lo retomé en la cuarentena y la paleta la empezamos a platicar justo en ese aislamiento y así surgió el canal. Así que de un mal vino algo muy bonito. Es que con cosas tan sencillas puedes hacer un video y que todo el mundo está súper interesado. Lo sé porque tenemos chiquitos en casa que siempre están ahí viendo a la audiencia y todo. Se quedó una con ganas de venir, pero pues, hola. Pero cuando quieras estás invitadísima. Muchas gracias. Ahora, la otra preguntita es, bueno, cuéntanos una anécdota que hayas tenido con alguna piñata de chiquita, algo que se te haya quedado grabado en el corazón. Bueno, pues yo tenía una piñata que me hacía muy feliz. No sé por qué mi papá decidió darme esa piñata. En realidad no recuerdo yo haber tenido un personaje en específico que quisiera mi piñata, pero mi papá propuso una piñata rosa redonda de un maguito y pues yo fui muy feliz con esa piñata. Era tan bonita la piñata que no quería romperla. Entonces estaba así como un poquito triste cuando se rompió, pero ya después de que vi a los niños corriendo con los dulces dije, bueno, ya, hay que compartir. Sí, siempre pasa. La verdad es que hemos visto muchos casos de niños que no quieren romper la piñata, pero ya después de la diversión y los dulces y todo, se nos olvida ¿a poco no? Exacto. Y la última es, ¿cómo conociste a Viva Piñata Factory? Bueno, pues Viva Piñata Factory me cayó del cielo porque estaba buscando piñatas padrísimas, originales, y me metí a Google y puse piñatas padrísimas, originales, y salieron ellos, ¡hola! Y salieron, y vi sus piñatas y me fascinaron. Y ya después me puse de metiche a ver sus redes sociales y vi que son súper famosos, que le han hecho piñatas a Guillermo del Toro, que han hecho para Fobia, y bueno, muchísimos artistas. De hecho, métanse a la página para que vayan ahí de curiosos, y ya vi que le han hecho a muchos famosos, así que me encantaron sus diseños. La verdad es que aparte son muy amables, te tienen toda la paciencia para que sean personalizadas a la medida. Y pues vean nada más el resultado, les quedaron hermosas. Pues muchísimas gracias por recibirnos, otra vez por dejarnos ser parte de tu gran logro, y pues vamos a seguir siendo fans, viéndolos. Síganla en TikTok y también en su canal de YouTube. Entonces por aquí les vamos a estar dejando sus redes y también no olviden de seguir las nuestras. Ya nos conocen, estamos en Instagram, Twitter y en Facebook. Así es que muchas gracias y muchas gracias. Espero las disfrutes y las tengas aquí por mucho tiempo. Así va a ser. Gracias. Bye.